Si bien los seres humanos somos gregarios por naturaleza y tendemos a formar grupos, la soledad también es una parte fundamental de nuestras vidas. Todos necesitamos estar solos en algún momento, ya sea para reflexionar, encontrarnos con nosotros mismos o, como sostuvo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, una oportunidad para alcanzar la excelencia. Pero la soledad no es la misma cuando es impuesta y se convierte en un confinamiento involuntario, como al que muchas personas se vieron sometidas durante la pandemia que estamos transitando. El cardiólogo y homeópata Walter Dressel fundó en 1988 el Centro de Medicina del Bienestar, dedicado a brindar dignidad y respeto a los adultos mayores, además de haber creado el Centro de Liderazgo y Administración de la Vida Humana. Comenzó a escribir en medio de la crisis de 2002, cuando la mayoría de nosotros necesitaba recuperar las esperanzas, publicando entonces su primer libro, El lado profundo de la vida, que superó las 14 ediciones. Desde entonces ha publicado más de una docena de libros enfocados en la superación personal, que rápidamente se convirtieron en éxito de ventas en nuestro país, así como en el resto de América, España y Estados Unidos. Su último trabajo, La soledad en tiempos de pandemia, aborda una de las peores secuelas del coronavirus, el aislamiento al que muchos se vieron sometidos, sobre todo los más chicos y los adultos mayores. En él nos permite reflexionar acerca del valor de la vida y nos acompaña en la tarea de encontrarnos con nosotros mismos, como forma de convertir lo que podría ser un mal en una oportunidad para salir más fortalecidos y crecer como seres humanos. Bueno, y realmente sí será importante en estos momentos hablar de esta nueva soledad a la que nos está sometiendo la pandemia. Y digo, nos está sometiendo porque comprende a una tan amplia gama de edades, de situaciones, que me parece que el tener a través del doctor Walter Dressel pautas para ir recuperando esa armonía perdida, quebrada tal vez, o complicada, puede ser una herramienta fundamental. Y es a eso que apunta la soledad en los tiempos de pandemia. Primero, la bienvenida, doctor. Un placer tenerlo en la mañana en casa. ¿Cómo le va? Bien, buen día, Humberto. Muchas gracias por la entrevista. Y aquí estamos a sus órdenes. Bueno, y lo primero que le tengo que preguntar, doctor, es, evidentemente, ha percibido, ha tenido seguramente a su alrededor, en lo cercano y tal vez en lo no tan cercano, esta situación de profunda soledad en la que ha sumido a muchísima gente la pandemia. Podríamos empezar hablando, obviamente, de lo que sucedió y sigue sucediendo con los adultos mayores, pero como yo decía al principio, esto debemos trasladarlo también a otro tipo de soledades que se viven en variadísimas edades, ¿verdad? Sí, sin duda. La pandemia vino a instalar una soledad diferente. Habitualmente hablamos de dos tipos de soledad, ¿no? La soledad elegida, que es aquella persona que por distintos motivos decide transitar por la vida de forma solitaria. Y esa soledad elegida es quizás el mejor espacio para poder conocerse a uno mismo en profundidad y diseñar un proyecto de vida, diseñar una estrategia para transitar por esos caminos de la vida. Existe el otro tipo de soledad, que es la soledad impuesta, que es aquella soledad que no queremos, que no buscamos, pero que las circunstancias de la vida nos lo ponen por delante, que puede ser un fallecimiento de un ser querido, una ruptura afectiva. Eso es una soledad impuesta. Pero la pandemia vino a instalar un tercer tipo de soledad, que es la soledad del alma, ¿verdad? Es aquella soledad que, aún estando en nuestra burbuja, rodeado de nuestros seres queridos, de nuestra familia, nos planteamos en esa soledad qué va a pasar con nosotros. Si nos vamos a contagiar, si no nos vamos a contagiar, si tenemos que cursar la enfermedad, ¿cuál será el destino de la misma? ¿Se complicará? ¿Tendremos que ingresar a una unidad de tratamiento intensivo? ¿Sobreviviremos a esa enfermedad? Es decir, son todos planteos que a partir del 13 de marzo del 2020, cada uno de los seres humanos, ya trascendiendo las fronteras, no solamente en el Uruguay, sino en el mundo entero, se han ido preguntando y continuamos preguntándonos a pesar de que estamos en pleno proceso de vacunación.
porque los hechos nos están demostrando que aún con la vacunación podemos también enfermar, podemos contagiarnos, si bien aparentemente el curso de la enfermedad sería más leve, esa soledad persiste, pero de todos modos la pandemia nos vino a enseñar algunas cosas muy importantes. Ajá. Lo que sucede también, doctor, es que uno teme o comienza a vislumbrar que la tecnología que nos ha servido de alguna forma para no perder absolutamente los contactos, también comienza a sustituir el contacto personal entre una mezcla de cansancio, fatiga, aburrimiento por la propia situación en la que usted vio permanentemente, estamos informando sobre el tema de la pandemia, que hacen que de repente, ya no por un tema de imposición, sino por hasta por un tema de comodidad, termina siendo mi mejor amigo un teléfono celular, porque es el que me acerca a esos seres queridos, pero sobre los que yo, apretando un botón, decido si la conversación la mantengo, no la mantengo, si estoy en línea, si no estoy en línea. También como que me está invitando a terminar siendo un solitario. Sí, de todos modos hay un uso peligroso de esta tecnología, porque si bien es aspecto positivo y lo estamos utilizando nosotros en este momento por esa imposibilidad de estar en piso, como me hubiera gustado tener la entrevista cara a cara con usted, de todos modos el hecho de crear una cierta adicción a la pantalla por las circunstancias mismas, ¿verdad? O sea, el uso del Zoom, el uso del chat, o sea, la forma de comunicar. Lo que no podemos perder es la esperanza de recuperar, ¿verdad? El diálogo presencial, el abrazo, ¿verdad? La conversación, esa vía de comunicación a la cual estábamos acostumbrados antes del inicio de la pandemia. Lo que sí tenemos que tener claro es que esa recuperación va a ser lenta y probablemente sea progresiva, pero no podemos poner una fecha porque el virus no va a desaparecer. Nosotros con nuestra conducta, y eso es algo que debemos entender cada uno de los uruguayos, que el aplanar la curva, el disminuir la cantidad de contagios, de ingresos a CTI, de fallecimientos, depende de la conducta de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos en la calle, en la Rambla, la cantidad de personas sin protección, sin su tapabocas, estamos pensando de que esa actitud, en definitiva, repercute sobre todos nosotros, porque lo que va a hacer es postergar indefinidamente ese anhelo que tenemos todos de recuperar por lo menos parte de lo que era la vieja normalidad, ¿verdad? O sea, no vamos a vivir exactamente igual como habíamos vivido hasta el 13 de marzo. Eso lo tengo yo, por lo menos personalmente, lo tengo muy claro. Pero probablemente deberíamos ir recuperando paulatinamente algunas de aquellas costumbres que teníamos, como por ejemplo, de ir a un espectáculo, de ir a un teatro, de ir a un cine, de compartir un almuerzo, una cena, una rueda de café con amigos. Aquellas cosas, yo diría, primordiales de la vida social de cada uno de los seres humanos, es lo que tenemos que tratar de imponernos para poder recuperar. Y eso depende de la conducta de cada uno de nosotros. Si yo me cuido, obviamente lo estoy cuidando a usted y estoy cuidando a todos los que están alrededor. Exacto. El hacer esta entrevista a través de esta plataforma, de alguna manera, es una forma de cuidarnos todos. Exactamente, pero usted nos pone en el libro, en La soledad en los tiempos de pandemia, en diferentes capítulos, ya sea el de la resiliencia, ya sea en su capítulo de reflexiones finales, ya sea en lo que es el comienzo de esa situación de soledad o un hasta aquí llegué o hasta acá llego yo, que aparece por allí como uno de los capítulos también tremendamente interesante del libro. Usted nos pone en un capítulo hacia esa mirada interior. ¿Qué me dice la mirada interior que yo tengo? Y vea esta pequeña reflexión que le voy a plantear. Los medios tecnológicos, si bien nos han acercado o nos han permitido no perder determinados contactos, ¿saben lo que sí nos ha hecho perder? El mirarnos a los ojos. Porque ya sea a través de la computadora o a través del celular, nosotros no solemos mirar la cámara, sino que miramos la pantalla.
Y como miramos la pantalla, dejamos de mirarnos a los ojos. Esto se lo digo porque, por ejemplo, para el trabajo de las entrevistas, a quienes las realizamos, nos dificulta enormemente la no lectura de lo que nos dicen los ojos. Por eso quiero y lo invito a que me hable de esa mirada interna que debemos tener en este momento en el que muchos están pasando por esta soledad. Claro, de alguna forma usted se refiere a lo que es el lenguaje gestual, ¿verdad? O sea, Claro. aquello que nosotros transmitimos y lo que habitualmente sabemos como que los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? O sea, de alguna manera nuestra gestualidad está indicando y está transmitiendo un mensaje de cómo nos sentimos interiormente. A mí me parece que esta soledad tuvo dos caminos bien diferentes, o tiene todavía dos caminos bien diferentes. Por un lado, aquellas personas que entraron a desesperanza por muchos motivos, porque perdieron su trabajo, porque están hoy en día en un seguro de paro, porque tienen la incertidumbre de si van a volver a poder trabajar o no. Pero fundamentalmente hay una soledad que tiene que ver con la preservación de vida. Acá, quizás por primera vez en la vida de muchos seres humanos, nos planteamos realmente que podremos perder la vida y que todo aquello que habíamos construido cuidadosamente durante décadas puede perderse en el término de varias semanas. Y cuando hablamos de soledad interior, estamos hablando de, en primer lugar, de hacer ese balance, de darnos cuenta, como yo decía recién, que la pandemia algunas enseñanzas nos trajo. Nos enseñó a ser más humildes, a darnos cuenta que no depende ya la vida de si tengo o no tengo, porque depende de un virus asesino, ¿verdad?, que puede realmente terminar con la vida de un ser humano en pocos días o en un par de semanas. Entonces, nos enseñó a ser solidarios también, a comprender, o deberíamos por lo menos comprender, que de la actitud de cada uno de nosotros dependerá la salud de la comunidad, de la sociedad. Nos vino a enseñar también de que no podemos postergarnos, porque de un momento a otro aparecen circunstancias en la vida, como puede ser una guerra, como puede ser un terremoto, como puede ser, en este caso, una pandemia, que cambia brutal y radicalmente el estilo y la calidad de vida de cada uno de los seres humanos. Todas esas preguntas transcurren en la soledad de cada uno de nosotros. Transcurre en ese diálogo interno en el cual nos preguntamos qué hicimos hasta ahora y qué queremos hacer en el futuro, qué va primero y qué va después. Y sin duda que sin vida y sin salud, ningún otro proyecto que podamos tener tiene sentido siquiera. Entonces, esa soledad, yo creo que el otro grupo de personas lo ha aprovechado para reflexionar y para, en muchos casos, reinventarse. Porque ¿cómo nos vamos a posicionar en la nueva realidad? O sea, hay un mundo que va a ser diferente y en ese mundo diferente deberemos nosotros posicionarnos adecuadamente. Entonces, todo este tiempo en el cual estamos confinados, en el cual estamos limitados en lo que tiene que ver con nuestras actividades, debe utilizarse para pensar cómo nos vamos a posicionar en la nueva realidad. ¿Seguiremos haciendo lo mismo que veníamos haciendo hasta el 13 de marzo? Es indudable, del 2020, es indudable que hay muchísima gente que no, porque empresas que cerraron, empresas que no van a tomar el personal, el teletrabajo vino para instalarse, entonces tenemos que prepararnos. Y prepararse significa acudir a nuestro potencial más profundo para poder descubrir cuáles son nuestras capacidades que hasta el día de hoy estaban ocultas. Porque todo ser humano puede hacer más de una cosa a la vez. Claro. Y aquello que veníamos haciendo hasta el momento que nos dijeron quédate en casa, quizás no lo podamos seguir haciendo en la nueva normalidad. Entonces, utilicemos ese tiempo para ser creativos, no para desesperarnos, no para quejarnos, porque esto no lo buscó nadie. Nadie quiere la pandemia, nadie trajo la pandemia. No importa en este momento la discusión si fue generada adrede, si fue un problema de laboratorio, si la transmitió un animal. El hecho concreto es que hoy estamos en el Uruguay con una cantidad de fallecidos, con una cantidad de contagios enorme,
con una cantidad, con un porcentaje de personas positivas cuando se hacen los test que realmente nos alarma. Entonces, unámonos todos para poder combatir y cuidarnos y utilizar la soledad del alma para poder ser creativos, para pensar de que somos capaces y que vamos a ser capaces de superar esto en la medida que trabajemos todos juntos. Doctor Dressel, usted veía recién en la presentación, y está bueno recordarlo, tiene una enorme cantidad de publicaciones tremendamente exitosas. Nos ha ayudado con cada uno de sus libros a encarar diferentes momentos difíciles de nuestra vida. Sus libros han sido editados en América Latina, América Central, en España, en los Estados Unidos. Es un reconocido conferencista, columnista de televisión, tiene su programa radial, con premios que hemos visto recién dentro y fuera del país, justamente apuntando a esto. Pero no me quiero olvidar de algo que es fundamental. Usted es un médico y es un cardiólogo, y nos vive hablando del alma, y de alguna manera yo no puedo dejar de asociar el alma al corazón. Y este momento que usted nos dice es una oportunidad para que dentro de esa soledad pensemos de qué manera vamos a seguir viviendo, llamémosle la nueva normalidad o la pospandemia. ¿Cuál sería para usted, o en qué lo cambió a usted también la pandemia, que le permite reflexionar o darnos estas pautas para recuperar la armonía a través de la soledad en los tiempos de pandemia? Humberto, sucede lo siguiente. La cardiología es una especialidad muy concreta, ¿verdad? O sea, el corazón, las arterias, todo lo que involucra el aparato cardiovascular es fundamental. De hecho, es la principal causa de enfermedad y muerte en el mundo occidental. Y en este caso, Uruguay se compara a Estados Unidos, a Alemania, a Inglaterra, a cualquier otro país en ese sentido. Pero en ese ejercicio, hoy ya retirado de la profesión, pero en ese ejercicio de la cardiología, yo intenté comprender qué es lo que esa persona siente cuando está enferma. O sea, y sobre todo en el caso de un infarto, en el caso de una cirugía cardíaca, en el caso de situaciones extremas que pueden cobrarse la vida. ¿Qué es lo que esa persona siente? No solamente lo que tenemos que reparar, eso sin duda está en primer lugar, porque si una persona llega con un infarto a una puerta de emergencia, no le voy a preguntar cómo está su alma, ¿verdad? Tengo que salvarle la vida, tengo que hacer todo un proceso, todo el protocolo necesario para poder salvarle la vida. Pero si tengo la suerte de poder estabilizarlo y esa persona recuperarse hoy por hoy con una cantidad de técnicas que permiten, si se detecta rápidamente, poder inclusive evitar la muerte, ese sector del músculo cardíaco, ¿qué es lo que la persona siente? ¿Qué es lo que la persona sintió? ¿Cuál es su realidad cotidiana? Porque nada en la vida sucede por casualidad, y en la salud es exactamente lo mismo. Todo tiene una causa, todo se va encadenando para generar este tipo de cosas. Y a mí la pandemia me toma en un momento ya de retiro, jubilado, pero me toma también en una etapa de adulto mayor, integrando el grupo de mayor riesgo frente a la pandemia. Eso significó una reclusión prácticamente total en los primeros 6, 8 meses. Luego empezamos a ser un poquito más elásticos en poder salir algo, pero una vez que la cantidad de contagios nuevamente sube y sube realmente en forma alarmante, otra vez estamos confinados en la mayor parte del tiempo y dedicándome exclusivamente a escribir. O sea, ya alejado del hospital, alejado del consultorio, o sea, retirado de la actividad profesional, dedicado a escribir, pero también a pensar qué es lo que le está sucediendo al Uruguay como sociedad toda. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué hay sectores que no han terminado de comprender lo que significa esto? Y yo los invitaría a hacer un recorrido por las unidades de tratamiento intensivo. ¿Por qué esta soledad del alma se ha impuesto en aquella persona que está enferma y que está internada, ya sea en una sala común o ya sea en la unidad de tratamiento intensivo, sin que su familia lo pueda ver?
Y muchos parten hacia la eternidad solos, absolutamente solos, acompañados únicamente del personal sanitario. Y el otro grupo, la familia, también genera una soledad importantísima. ¿Por qué? Porque ni siquiera pudo despedirse adecuadamente de ese familiar. Hay familias enteras que se han visto destruidas. Por eso la pospandemia va a ser, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de este concepto de la soledad, un tema que va a haber que abordar con muchísima seriedad. O sea, ha habido una gran grieta a nivel de las... Hay en este momento una gran grieta a nivel de la sociedad, porque esa soledad y esa tristeza por todo lo que está sucediendo, evidentemente va a tener un precio muy alto. Doctor, cuánta profundidad y con cuánta sencillez lo dice, pero gráficamente las imágenes que acaba de trasladar son absolutamente elocuentes y ojalá que calen como deben calar en aquellas personas que todavía no han entendido lo que nos queda por transitar, las consecuencias de lo que ya hemos transitado, que vamos a deber padecer y todavía lo que nos queda por delante. Yo quiero reiterar la recomendación de la soledad en tiempos de pandemia del doctor Walter Dressel, en donde trataremos de entender esta nueva soledad como una oportunidad para encontrar herramientas para pararnos mejor en la vida, estas pautas para recuperar la armonía y desde aquí agradecerle enormemente que haya tenido la deferencia de tener este diálogo con la esperanza de que muy pronto pueda ser hecho en forma personal. ¿Le parece? Sin duda que sí, va a ser un placer como siempre compartir el piso con ustedes, con Cairo, con Petru, o sea que nos hemos encontrado muchas veces en el piso para hablar de estos temas que tienen que ver específicamente con el ser humano. Muchísimas gracias, Humberto, y un saludo y un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Walter Dressel con nosotros